Bien, estamos nosotros estudiando el libro de Génesis. Les voy a pedir que busquen Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. La semana pasada empezábamos a ver la creación del hombre, cómo Dios creó al hombre, y hablamos de estos 4 puntos que íbamos a ver. La determinación de Dios de crear al hombre. Vimos cómo Dios habló en sí mismo a la Trinidad, ¿verdad? Hagamos al hombre. Y Dios expresó ese deseo y empezó a formar al hombre. Vimos cómo el hombre es directamente creación de Dios, de sus propias manos, no como el resto de las criaturas que fueron hechas a través del poder de su voz. Dios se involucró de manera muy personal en la creación del hombre. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Recordemos que esa imagen es una imagen moral, es una imagen espiritual, no es una imagen física, pero nos habla de esas cualidades, facultades que como seres humanos tenemos de Dios. Parte de esa imagen radicaba también en que el hombre iba a ser el representante de Dios en esta tierra, en esta creación. Al final, en la bendición de Dios, vemos cómo Dios bendice al hombre, y parte de esa bendición es el hecho de decirle que gobernará sobre las criaturas de esta tierra, se reproducirá, llenará la tierra y ejercerá ese dominio en nombre de Dios, representando a Dios en esta tierra. Y bueno, pues todo iba muy bien hasta que pues lleguemos a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Mientras tanto, pues pensemos en esas cosas buenas que Dios hizo. Hablamos de cómo Dios iba a ser, o se glorificó, se exaltó, se dio tiempo para admirar su creación. Hoy vamos a seguir viendo la creación del hombre. Pasamos al siguiente punto, que es varón y hembra. Varón y hembra, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, quiero compartir algo del pastor Miguel Núñez en mi introducción en esta hora. Él escribió un libro que se llama Revolución Sexual. Si alguno tiene la oportunidad de comprarlo, de leerlo, eso le ayudará mucho a entender el contexto de lo que hoy vive nuestra sociedad, de la situación de la identidad de género, y son consejos muy puntuales también para nosotros. Estaré extrayendo algunas cosas de ese libro para enseñarlas aquí en este domingo y la próxima semana también, que estaremos viendo este punto. El pastor Núñez escribió lo siguiente en su libro: La Escritura revela un Dios que ha desplegado su gloria en toda la creación. Su extensión y su complejidad revelan con toda claridad la sabiduría, el poder y el control absoluto de su Creador. Por eso el salmista afirma que los cielos proclaman su gloria, Salmo 19:1. La gloria de Dios es el conjunto de sus atributos, los cuales Él ha reflejado en diferentes formas, momentos y lugares. Todo cuanto Dios ha hecho es para su gloria. Incluso la crucifixión de Cristo fue un acontecimiento que manifestó la gloria de nuestro Dios. Jesús se refirió a su muerte como la hora de su glorificación en Juan 12:23. La cruz desplegó su amor, su gracia, su misericordia y también su justicia. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que la redención del hombre fue diseñada por Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:1-14. Por último, cuando Pablo escribe a los corintios, les enseña que si ellos comen o beben, deben hacerlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Cada uno de estos pasajes muestra que todo cuanto Dios hace tiene el propósito de revelar la gloria que exterioriza su esencia y que Él manifiesta en su creación. Lo anterior constituye nuestro argumento a favor de que la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios debe, de igual manera, manifestar su gloria. Si esto es cierto, y creemos que lo es, entonces las características distintivas de cada género deben revelar aspectos del carácter de Dios. Ahora bien, como el Señor es infinito y nosotros limitados, nunca tendremos la capacidad de reflejar todo cuanto Él es. Pero, sin lugar a duda,
una de las maneras en que Dios ha revelado su gloria es a través de la creación de dos seres distintos, aunque complementarios. El hombre y la mujer, de forma individual, exhiben diferentes aspectos de su carácter y manifiestan, así con mayor excelencia, la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, la unión de dos personas en matrimonio refleja otras características del Señor que la soltería no puede desplegar. Una de ellas es la capacidad de procrear. Bien, pues el hermano introduce su libro con estas palabras y nos dice algo muy importante, ¿verdad? Dios lo creó todo para su gloria, ¿sí? Entonces, él concluye, si Dios creó todo para su gloria, las criaturas, creó los ángeles, hizo también del plan de salvación algo que exaltara su gloria, el hombre en su diseño binario, hombre y mujer, también debe reflejar la gloria de Dios. Nosotros como personas individuales, varones, ¿sí?, y mujeres, por separado reflejamos algo de esa gloria de Dios. Pero en unión, como él termina diciendo, en el matrimonio, reflejamos juntos también, como matrimonio, algo maravilloso de la gloria de Dios. Así que, de entrada, déjame decirte esto. Si eres soltero, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, no procures casarte, ¿sí? Pero si no puedes vivir soltero, entonces cásate. Y son las palabras sexuales del apóstol Pablo, porque es mejor casarse que estarse quemando, ¿sí? Entonces, si no puedes vivir soltero, cásate. Ora a Dios, pídele una pareja, un esposo, una esposa, creyente, temeroso de Él, y une sus vidas para glorificar a Dios. Déjame decirte que si tú te casas con alguien que no es creyente, entonces, aunque estés en matrimonio, no vas a glorificar a Dios porque has quebrantado uno de sus mandamientos. Otra cosa importante que yo puedo extraer de estas palabras introductorias del hermano en su libro es lo siguiente: si Dios diseñó todo para su gloria, la sexualidad de cada persona fue diseñada para manifestar la gloria de Dios. El ataque hoy a la sexualidad de las personas, a través de lo que el mundo ha llamado la identidad de género, es un ataque ni más ni menos que del diablo para destruir la gloria de Dios que el ser humano refleja como hombre o como mujer. No es cuestión únicamente de ideología, no es cuestión únicamente de los sentimientos de la persona, es un ataque despiadado del diablo contra Dios, ¿sí?, en la manifestación de su gloria que Él puso en la vida de los hombres y en la vida de las mujeres como tales. Y esto nosotros lo debemos tener muy presente. Entonces nosotros no tenemos, hermanos, o no debemos adoptar la postura de ser condescendientes con esta situación de la identidad de género y pensar que únicamente es algo, una moda que va a pasar. Es un ataque terrible de Satanás. Ahora, yo quiero dejarlos pensando esto esta semana y lo vamos a ver más ampliamente la próxima semana. ¿Quiénes son los más vulnerables ante este ataque del diablo de la identidad de género? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Sí? Tengan esa pregunta en su mente. Al final nosotros regresaremos. Tengo unas preguntas que darles para motivarnos a pensar en esta semana en todo ello. ¿Sí? En todo ello. No, nosotros no estamos exentos. Podemos decir, nosotros como cristianos estamos vacunados contra ese mal. No es cierto, no es cierto. Si Satanás es muy astuto y Satanás está destruyendo hoy día muchas iglesias a través de él. En Brasil, una iglesia que se suponía reformada, ¿sí?, en esos últimos tiempos llegó a ser pastoreada por una mujer. Ahí empezó su declive, ¿verdad? Y ahora, en esta semana, esa iglesia, ¿sí?, aceptó, ¿sí?, la transexualidad como algo normal al interior de su iglesia. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con todo ello. Bien, vamos a ver lo que este pasaje nos dice.
En primer lugar, el versículo 27, vamos a prestar atención ahí, nos habla de la gran importancia de la creación del hombre. Dijimos al principio de este estudio de Génesis que Dios había creado, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y ese verbo creó es el verbo bará en hebreo. Y yo le dije que ese verbo solo se utiliza en relación a Dios. Dios es el único que puede crear de esta manera, porque la palabra bará o el verbo bará significa crear de la nada, hacer algo donde no existía nada. Y Dios es el único que lo puede hacer. Y esa era la única ocasión en este capítulo donde habíamos encontrado ese verbo bará. ¿Sí? De ahí en adelante Dios está diciendo, Dios dijo sea la luz y fue la luz, Dios dijo produzca la tierra hierba verde, Dios dijo que el mar, las aguas produzcan animales, y Dios dijo y fue hecho. ¿Sí? Al llegar a nosotros al versículo 27, en 3 ocasiones en este pequeño versículo se usa este verbo bará. ¿Sí? Creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y está utilizando ese verbo. Y podemos decir, bueno hermano, pero Génesis 2 nos dice que Dios tomó del polvo de la tierra, entonces no está haciendo a un humano de donde no existía nada. No, Dios sí está haciendo un humano donde no existía un humano. Dios está creando de la nada, en ese sentido, donde no había humanidad, al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y entonces el uso repetido de este verbo en este pequeño versículo nos dice que Dios puso en el corazón de Moisés que hay una importancia central en la creación del ser humano. Y ya vimos que Dios lo creó, lo vimos la semana pasada, también vimos que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, y lo que hoy nos interesa es esa última frase, varón y hembra los creó. Entonces, de la nada, Dios diseña a la humanidad en términos de un hombre y de una mujer. ¿Sí? Eso es lo primero, hay una importancia central. Lo segundo que vemos es que la humanidad fue creada bajo una sexualidad determinada. ¿Sí? La humanidad fue creada bajo una sexualidad determinada. Ese último aspecto de varón y hembra los creó es importante porque a la par del deseo de Dios de crear al hombre y de diseñarlo a su imagen, Él expresa la determinación que hay en su corazón, la determinación divina de hacer al hombre, ¿sí? Y ese término es general a la humanidad, de hacer a la humanidad con un carácter sexual binario, ¿sí? No estoy diciendo bisexual, no somos bisexuales, es un carácter sexual binario que se expresa de manera individual en los dos sexos que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como hombre, como varón, no puedo manifestar o no se me dio la capacidad de manifestar las cualidades femeninas que Dios le dio a la mujer. ¿Sí? Ahora, no en el contexto de que yo soy hombre y ella es mujer, porque vamos a ver, así como una mujer puede amar, un hombre también puede amar. Pero la naturaleza expresada en ese amor o la forma de expresar ese amor es diferente. ¿Sí? Repito algo que he enseñado anteriormente: la mujer ama sentimentalmente. A la mujer le gusta que la apapaches, que le hables bonito, que la acaricies ahí, que la trates con ternura. ¿Por qué? Porque expresa de esa manera su amor y ella espera recibir amor a través de esa forma que ella le expresa. Pero nosotros los varones, ¿sí? Yo no voy y le digo, ay hermano Giovanni, qué lindo te ves. No, ¿verdad? La manera de expresar el amor entre varones es a través de acciones, es a través de decisiones que tomamos en bien y en favor de las personas a las que amamos. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 5, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Él ha dicho anteriormente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, si tu enemigo tiene hambre, exprésale tu amor. ¿Le escribo una cartita? No.
dale algo que él necesita, acción. Entonces, Dios nos ha dado un carácter sexual individual a cada uno. Dios lo determinó desde que creó al hombre y lo creó por eso como hombre o como mujer. Es una determinación divina. Así que lo que uno se está vendiendo, tratando de vender la ideología de género, de que tú no eres como te ves exterior físicamente. Tú eres, tu identidad es la que sientes en tu corazón, la que sientes en tus sentimientos. Ahora, aquí ya está alterando algo en la manera en que Dios había creado al hombre. La semana pasada hablamos que Dios creó al hombre con un carácter moral verdadero, con una justicia verdadera, con un conocimiento verdadero. Parte de la imagen de Dios en el hombre es la situación de que su razón gobierna sobre sus emociones. Pero hoy nos están diciendo que nuestras emociones deben gobernar sobre nuestra razón. Tú eres lo que tú sientes que eres, no lo que de hecho ves que eres en un. Y ahí ya se altera algo que Dios estableció. Ya se está poniendo a los sentimientos por encima de la razón y de la propia constitución física que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1, hermanos. Yo espero que me ganen porque ustedes lo pueden hacer con 2 manos y yo solo con una. Ya les gané. Bien, hermano Iván. Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Así la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que los cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta el 23, por favor, hermano. Profesándose sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios, corruptible, de aves, de mamíferos y de reptiles. Gracias, hermano. A través de la creación Dios despliega su gloria. Pero dice Pablo aquí que los hombres cambiaron esa gloria de Dios. ¿Por qué? Por la mentira de los hombres, ¿sí? Y que esos hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Nuestro cuerpo nos habla de una verdad. O Dios nos hizo hombres, o Dios nos hizo mujeres. Y recuerdan que yo les dije la semana pasada que cuando una persona, una mujer, estaba embarazada, cuando había la concepción de un ser vivo, un ser humano ahí en el vientre de esa mujer, Dios ponía un alma. ¿Sí? Ahora, esa alma también tiene expresiones femeninas o masculinas en el contexto de nuestra humanidad en este tiempo. Dios nunca va a poner un alma con expresiones femeninas en un cuerpo masculino, ni va a poner alma con una expresión masculina en un cuerpo femenino. Dios no lo hace de esa manera. ¿Qué está pasando? Los hombres aquí están deteniendo, dice Pablo, lo hicieron en su tiempo, lo han hecho a través de la historia y lo están haciendo en nuestro tiempo la verdad de Dios y le están cambiando por la mentira de los hombres, mentiras que el diablo está poniendo en sus mentes y en sus corazones. Pero si nosotros entonces vemos nuestra constitución física y entendemos lo que dice la palabra aquí en Génesis 1:27, entendemos que Dios nos diseñó sexualmente como somos desde el principio. Así lo determinó el Señor. Dice varón y hembra. ¿Qué significa la palabra varón? Bueno, es la palabra hebrea sacar, varón, sacar, y describe. Cito 2 diccionarios bíblicos para que veamos esto. Uno dice el género de una especie que no es femenino,
¿sí? El diccionario teológico Vine dice: destaca lo masculino en contraste con lo femenino. El vocablo indica el género de una persona. Entonces, el hombre es hombre, por definición, diferente a lo que es mujer, aún en cuestión etimológica. Hembra, la palabra neker, hembra, dice un diccionario, o sea, mujer de la especie humana, usado como un término general en quien no es hombre, Otro diccionario dice de forma sexual femenina, ¿sí? De forma sexual femenina. Si nosotros vemos esas definiciones que están tomadas de los idiomas originales, ninguno de ellos dice o define al hombre y la mujer en base a los sentimientos, ¿o sí? No, sino en base a su composición y a su morfología física. Así son descritos como hombres o como mujeres. Entonces Dios diseñó nuestra sexualidad desde el principio. Ahora, si nosotros hemos ido notando en nuestra lectura del capítulo 1 del libro de Génesis, nosotros notamos que Dios, al crear los animales, incluso las plantas, Él creó todo según su género, según su especie. La palabra género utilizada aquí se usa de formas vivas de animales, ¿sí? Y excepto en este pasaje de Génesis 1, también se usa de plantas. Su uso indica claramente que tanto la vida vegetal, versículos 11 y 12 de Génesis 1, como la vida animal, versículos 21, 24 y 25, se reproduce solo dentro de categorías biológicas determinadas. Dios dio ese diseño sexual desde el principio con el fin de que se reprodujeran y no han cambiado. ¿Sí? Dios dio a los animales, a las plantas, esas morfologías sexuales determinadas, las creó según su género y así se reproducen, se han reproducido a lo largo de toda la historia de la humanidad y no han cambiado. ¿Han visto ustedes alguna vez en algún noticiero que se han podido reproducir dos animales de género femenino de una especie solamente entre esos dos femeninos? No se puede. O están dos machos, nos dicen ahí, están en peligro de extinción el panda, tenemos dos machos, así que hay esperanza de que se reproduzcan. ¿Se puede? No se puede. Entonces, si Dios lo diseñó así en los animales y así ha permanecido desde hace unos 6,000 años, ¿por qué pensar ahora que nosotros como seres humanos podemos alterar ese diseño sobre nosotros mismos? No se puede. Hace poco una revista publicó el primer hombre embarazado. Y está su foto y tú lo ves y es un hombre y está embarazado. Pero ¿cuál es la realidad? De que ese hombre era una mujer, ¿sí? Se hizo una cirugía, tomó un montón de hormonas y físicamente en su rostro es o parece hombre, pero nunca se operó sus genitales, los siguió conservando como mujer. Y le dio la gana de embarazarse, ¿sí? Le hicieron una inseminación in vitro y ahora ese hombre está embarazado. ¿Es hombre? No es hombre. ¿Sí? Debemos nosotros entender entonces este diseño desde el principio. Y ese diseño debe reflejar la gloria de Dios. Lo que hoy está haciendo la humanidad es poner la verdad de los hombres en lugar, las mentiras de los hombres en lugar de la verdad de Dios, y quieren con eso hacernos que nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra sexualidad. Ahora, yo no sé si tú al leer este pasaje surge en tu mente, ¿por qué dos sexos? ¿Por qué Dios dio a la humanidad, a los animales, dos sexos? Hay plantas que Dios las hizo bisexuales, ¿sí? Eso es cierto, plantas, ¿sí?
que Dios las hizo bisexuales, pero son plantas. ¿Por qué a la humanidad Dios dio dos sexos? Bueno, Dios creó al ser humano con este género binario, hombre y mujer, y lo hizo, número uno, para promover su gloria. Pero ¿qué nos dice Génesis 2, 18 al 21? Génesis 2, 18 al 21, ¿qué nos dice? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarlo. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. ¿Cuál es el primer problema que Dios vio en Adán? Estaba solo. Muy bien, hermano, estaba solo. ¿Sí? No había para Adán a nadie que lo complementara. Y él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si Dios hubiera decidido hacer alguien para Adán solo para aliviar el problema de la soledad, pues hubiera hecho otro Adán, ¿no? Adán segundo, para que no estuviera solo. Pero ese no era el plan de Dios. Entonces, el matrimonio no solo tiene como propósito aliviar nuestra soledad, ¿sí? No, ese no es solo el propósito. En Génesis capítulo 1, versículo 28, nosotros leemos: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios tenía el propósito de que esa ayuda idónea que iba a dar a Adán le ayudara también en el proceso de reproducción. Y Adán con Adán no iban a poder hacer eso. Se necesitaba no solo emocional, no solo espiritual, sino también físicamente el complemento adecuado, ¿sí? Y ese complemento adecuado es una mujer. ¿Sí? Es una mujer. Dios lo creó de esa manera. Ahora, quiero darles algunas características que tanto hombres y mujeres exhiben, o que exhiben los hombres y exhiben por su parte las mujeres, dentro de su género femenino o masculino, como Dios las creó para complementarse. Y de ahí nosotros vamos a entender que cuando el hombre o la mujer no cumplen con estas cualidades o no las exhiben como Dios quiere que se exhiban, entonces por eso han venido los problemas en nuestra sociedad hoy en día, ¿sí? Analizamos las elecciones, ¿verdad? Y los candidatos y todo, y la gran mayoría de candidatos en esas elecciones fueron mujeres, ¿sí? Ahora, de manera personal, yo no tengo nada con las mujeres en ese sentido, pero la Biblia tiene mucho que decir, y una de las cosas que Dios nos dio a las mujeres fue una capacidad de gobernar de una manera objetiva. Entonces, voy a dar estas características, son parte de esa imagen de Dios en nosotros, y Dios nos las dio, Dios nos constituyó así por los roles que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, ¿quién es más importante en el matrimonio? ¿El hombre o la mujer? ¿El esposo o la esposa? Ambos, ¿sí? Son igual de importantes. Los dos tienen la misma importancia. El rol de cada uno es distinto, y esto debemos aprenderlo, hermanos y hermanas. El rol, el papel que debemos desarrollar dentro de esa relación es el que cambia, no la dignidad de cada persona, ¿sí? Entonces, el hombre, ¿sí? Entre las características que nosotros podemos observar en el sexo masculino, tenemos, número uno, el liderazgo en el hombre, ¿sí? Primero el hombre, el liderazgo. Leímos
en Génesis 2, 18 al 21, cómo Dios creó al hombre y le dio la responsabilidad de liderar en toda la creación, y cuando no se encontró una ayuda adecuada para él, Dios le trajo a una mujer a quien él iba a liderar. Si nosotros entendemos cronológicamente el mandamiento de Dios en su momento de que el hombre no debía de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entendemos que ese mandamiento Dios se lo dio primera y directamente al hombre, a Adán, quien debió de transmitirlo a su mujer Eva. ¿Sí? Porque él fue creado primero, fue puesto en el huerto primero, se le dio la responsabilidad de nombrar a todos los animales, de cultivar el huerto y de atender ese mandamiento de Dios. Eva no estaba hasta después. Entonces, la primera cualidad que Dios le dio al hombre es la de el liderazgo. La segunda que podemos nosotros ver es la de la fortaleza física, la fuerza física. Ahora, no estoy diciendo que la mujer sea débil. No, porque si tiene la capacidad de aguantar un parto, tiene mucha fortaleza, ¿sí? La situación de esta fuerza física en hombres y mujeres que se expresan de maneras diferentes, ¿sí? De maneras diferentes. Pero el hombre está constituido físicamente más fuerte, con mayor musculatura que la mujer y una fuerza física inherente más grande a la de la mujer. Adán tenía que labrar el huerto. Pero eso fue después de la caída, hermano. No. Antes de la caída, Dios ya le había dado el trabajo a Adán. Así que el trabajo no es cuestión del pecado, hermanos. No trabajamos porque Adán pecó, no. Dios ya lo había diseñado como parte de la vida del hombre y del ser humano. Entonces Dios le dio a Adán la fuerza física para realizar el trabajo. Dios le dio al hombre también la capacidad de confrontar, ¿sí? De confrontación, ¿sí? Adán tenía que confrontar a su mujer, ¿sí? En las situaciones de que él tuvo que dar esas enseñanzas a Dios, y cuando vino el pecado y empezó a reinar el pecado, nosotros los hombres se nos delegó la responsabilidad de confrontar el pecado en las personas. ¿Quién debió confrontar a Caín con esa situación de envidia, de enojo contra su hermano? Adán. Pero la palabra nos dice o nos da a entender que no lo hizo. Y Caín llegó a desembocar todo su enojo y su ira contra su hermano de tal manera que lo mató. Sí. Los primeros jueces que hubo, los primeros líderes que hubo en toda la historia de la humanidad fueron varones. ¿Sí? De hecho, hasta nuestro siglo, las mujeres empezaron a tomar posiciones de liderazgo, ¿sí? En el gobierno civil. Anteriormente solo habían sido varones. Y no es que no querramos que las mujeres puedan sobresalir y desarrollar ciertas cualidades. Es que mientras nosotros más nos alejemos del diseño divino, hermanos, peor nos va a ir. Peor nos va a ir. ¿Sí? Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, el hombre, esposos, maridos, padres, tenemos la responsabilidad de confrontar los pecados en nuestra familia, de decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Están haciendo malas cosas, están pecando. Aquí lo dice la palabra, tienen que cambiar. Dios nos ha hecho responsables y nos ha dado esta cualidad. Ah, pastor, pero yo no puedo, yo me siento débil. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el pecado prospere en nuestro corazón y no queremos tomar el papel que Dios nos ha dado. En el libro de Jueces pueden decir, pero Dios habla de que la palabra dice que hubo una juez. Ah, sí, es cierto. Débora, en el libro de Jueces. Pero ¿por qué se menciona a Débora? Porque al que le correspondía, a ese varón que estaba llamado Barak, él no quiso tomar su responsabilidad. No lo quiso hacer. No quiso hacer lo que Dios quería que hiciera. Y entonces Dios, para avergonzarlo a él, tuvo que levantar a una mujer. Que no nos pase eso en nuestros hogares, hermanos.
tenemos la palabra de Dios y tenemos nosotros que tomar ese liderazgo en nuestro hogar. Entonces el hombre liderea, el hombre tiene fuerza, el hombre tiene la capacidad de confrontación, el hombre tiene la capacidad de independencia mayor que la de la mujer. ¿Quién es la que está hablando, verdad? Cuando sale el hombre, se va a trabajar fuera o por ahí. Mi amor, está bien, ¿no? Ya está la esposa llamando, interesada, quiere que le hable, la esposa necesita, oye, háblame cuando llegues, oye, preocúpate por mí, la mujer, ¿verdad? Yo nunca le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Háblame para ver cómo estoy. No, a veces yo salgo de la casa y puede pasar todo el día y no le hablo. Yo estoy bien y bueno, confío en Dios que ella está bien. Pero ya cuando me acuerdo, le hablo. ¿Cómo estás? Porque ella lo necesita. Nosotros somos más independientes. Tenemos esta cualidad que Dios nos ha dado de ser independientes y tomar muchas veces decisiones de manera independiente. Dios nos ha dado la capacidad de la racionalidad por encima de la emocionalidad. ¿Sí? Somos más racionales que emocionales. No quiere decir que un hombre no va a llorar, nunca, no. Jesús lloró y él no estaba pecando. Jesús es la expresión más vívida, hermosa de virilidad, de la verdadera masculinidad, hermanos. ¿Quieres saber cómo ser un buen hombre? Léete los evangelios y ve cómo el Señor Jesús expresaba su naturaleza de varón, porque fue varón aquí en la tierra, y como varón también vivía bajo este diseño de Dios, pero él de manera perfecta. ¿Confrontaba a los pecadores? Sí, los confrontaba, pero también tenía misericordia. El Señor Jesucristo defendía su actuar incluso a partir de las Escrituras y hacía que sus oponentes razonaran las Escrituras. Él fue a la cruz sin temor, porque él en su corazón, aún de hombre, sabía que esto era el plan de Dios y debía obedecerle, por encima del dolor que él pudiera experimentar emocional y físicamente. Entonces, a lo mejor, hermanos, llegamos a un cuadro de tristeza, de depresión. David lo hizo, pero no nos podemos quedar ahí. Nuestra razón debe gobernar y debemos nosotros desarrollarla. En sexto lugar, la capacidad de ser proveedores y protectores. La capacidad de ser proveedores y protectores. Entonces, el que un hombre sin Cristo salga y trabaje y se esfuerce por su familia, lo haga bien, ¿quiere decir que es un hombre que no tiene pecado? No. Quiere decir que es parte de esa responsabilidad que Dios le ha dado y él está cumpliendo. Es parte de esa imagen en el sentido restringido de Dios en ese hombre. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de sostener a las viudas, dice que si esa viuda tiene hijos que puedan trabajar, que la sostengan. ¿Por qué? Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios nos ha dado, varones, la capacidad y la responsabilidad de trabajar y de proveer y proteger a nuestra familia, a nuestro pueblo. Entonces esas son cualidades que Dios en el género masculino ha puesto y que debemos desarrollarlas, hermanos. Si no lo estamos haciendo, pidámosle perdón a Dios y empecemos nosotros a vivir en el cumplimiento de estas responsabilidades y cualidades con las cuales Dios nos ha dado. Y esto refleja algo de cómo es nuestro Dios. ¿Recuerdan el inicio? Como seres humanos debemos reflejar la gloria de Dios. Si nosotros vemos estas cualidades y responsabilidades que tenemos y vivimos bien en ellas, nosotros estaremos reflejando a este mundo la gloria de Dios, como Dios es. Pero también las mujeres son portadoras de esta imagen de Dios y tienen cualidades que Dios les ha dado, que deben cumplir en su rol como mujer. ¿Cuáles son esas cualidades? Número uno, el amor. En ningún texto que hable del matrimonio en las Escrituras se le manda a la mujer a amar. ¿Por qué? Porque de manera natural la mujer ama y lo expresa.
Sí, tal vez en situaciones más emocionales que el hombre, pero lo hace. Entonces, esto es algo inherente a las mujeres, el amar. En segundo lugar, el servir. Hay algo que yo he notado en los muchos años que tengo en las iglesias. Es que en la mayoría de las iglesias hay más mujeres que varones. Y más mujeres se involucran en los ministerios de servicio de las iglesias que los varones. ¿Por qué? Bueno, esto puede ser una respuesta. Que las mujeres están más inclinadas a servir que los varones. Ahora, hay quienes rompen el molde de la verdad. Y hay mujeres que no sirven por nada, que quieren que les sirvan, que se quedan sentaditas y que todas las demás hagan para ellas, para que ellas se sientan cómodas. Bueno, ¿qué es eso? Esa es una actitud pecaminosa. Pero la mujer, Dios le dio la capacidad de servir. ¿Cómo lo vemos? Le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Y Dios ha trabajado en muchas mujeres que son mujeres muy hacendosas. Yo he tenido la oportunidad de visitar los hogares de casi todas ustedes, hermanas, de casi todas ustedes, ¿sí? Y muchas, y eso es algo que yo siempre hago en mi mente, ¿sí? Observo cómo está su hogar, cómo atiende el marido, cómo están los hijos, porque es un reflejo de esta actitud de servicio que ustedes tienen. Si una mujer no es capaz de servir su casa, de atender su casa de una buena manera, entonces lo que hace en la iglesia, sirviendo y haciendo las cosas, no es más que hipocresía. Y esa es una realidad. Porque el servicio de una mujer verdadera empieza en su casa. Y hay un buen sabor de boca con muchas, algo más triste con algunas otras, pero esperamos que Dios vaya transformando eso. Es una cualidad de las mujeres. En tercer lugar, el deseo de mantener la paz, el deseo de ser pacificadoras, ¿sí? El no andar alborotando. Ciertamente el proverbio leemos varias veces que es mejor para un hombre que esté comiendo un bocado seco en la esquina del terrado de su casa que abundancia de manjares con una mujer rencillosa. La Biblia no desea que la mujer sea rencillosa, que la mujer sea iracunda, que la mujer sea peleonera. Dios le dio una cualidad de promover paz. Cuando dejamos que el pecado nos domine, entonces nosotros alteramos esa condición. Pero entiendan esto, hermanas, Dios desea que ustedes sean pacificadoras en su hogar. Si hay muchas mujeres que sirven como referee entre el padre y los hijos, ¿verdad? Eso es bueno. Sí, deben de exhibir ese carácter. La cuarta cualidad, la capacidad emotiva, los sentimientos, las emociones. Un hogar no debe ser solamente seco por la racionalidad del hombre. Dios ha hecho que haya ahí algo intermedio, dando a la mujer esta capacidad emotiva, alegrando, ¿sí? Llenando esa familia, ese hogar de sentimientos que deben expresarse. Imagínense que un hijo creciera solo con un padre varón, con el padre varón. ¿Cuándo va a aprender ese hijo a decir palabras tiernas? ¿Cuándo va a aprender ese hijo a manifestar sus emociones? No, me va a decir algo y yo digo, sí, espérate, o no te veas tanto. Y mi esposa, déjalo, que platique. Soy más seco en ese sentido. Así somos los varones, ¿sí? Ahora, trasladen esto a esa ideología de género, donde ahora a una pareja conformada por dos hombres se le está dando el derecho y se le está considerando, ¿sí?, como derecho humano universal que adopten hijos. ¿Cómo va a ser la vida de esos hijos que adopten cuando no tienen este complemento en esas cualidades que estamos mencionando? Va a crecer disfuncional. No va a lograr, si de por sí va a ser hombre o mujer, ¿verdad? O de su constitución, no va a poder tener un equilibrio en estas áreas de su vida, porque no lo está viviendo en una convivencia con el otro sexo. Porque aunque uno se sienta hombre y el otro se sienta mujer, no lo es.
y no tiene la capacidad dada por Dios de exhibir de manera natural esas cualidades que estamos mencionando. Entonces vemos cómo nos complementamos, no matemos el área emotiva de nuestras esposas. Ellas nos dan ese equilibrio que necesitamos. En quinto lugar, ¿sí?, el ser proveedora y protectora de las emociones. Esto va de la mano con la otra. La mujer tal vez no va o no estaba diseñada para irse a trabajar y proveer materialmente. La mujer está diseñada para trabajar en su hogar y proveer emocionalmente y proteger emocionalmente a los hijos. Ahora lo hacemos y debemos hacerlo, deben hacerlo, hermanas, en el temor de Dios que están aprendiendo. Imagínense cuando dicen, me tengo que ir a trabajar y voy a dejar a mi hijo, a mi hija en una guardería o con alguien que lo cuide. Y si esa persona no es temerosa de Dios, ¿cómo va a sembrar o qué emociones le va a proveer a ese pequeño, a esa persona? ¿A qué los estamos exponiendo en esos sentidos? Debemos tener mucho cuidado. Algo que era muy bueno, ¿verdad?, de la educación formal era que el kinder estaba estipulado desde los 3 años. A los 3 años de edad, un pequeño niño ya tiene bases muy fuertes en su vida, que difícilmente le dejarán ser permeado por otras cosas que en su hogar no le ayudan. Pero si lo entregamos desde antes a esa educación secular sin Dios, tengamos mucho cuidado de que van a poner en su mente y en su corazón, porque son muy frágiles todavía a esa edad. ¿Sí? En este sentido, en este proveer de emociones, la mujer es quien mantiene esas conexiones interpersonales. Yo soy un hombre, si no conozco a la persona, muy callado. ¿Sí? Que si me ponen en una habitación con un desconocido, yo no cruzaré casi ninguna palabra con él. Me cuesta mucho decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Sacar un tema de conversación y empezar a socializar con esa persona. Y al estudiar esto, yo tuve así como una revelación, casi, ¿cuál fue la razón? Bien, desde los 6 años de edad, mi padre no estuvo en casa. Yo no pude ver esa convivencia entre un esposo y una esposa. No tuve ese equilibrio en esa situación. Y entonces mi personalidad se desarrolló desbalanceadamente en esto. Y yo deduzco ahora que el cómo soy en ese sentido es producto de esa situación en mi hogar, ¿sí?, que no fue un hogar normal. De esa manera me afectó a mí. A mis hermanos les afectó de otra manera, ¿sí? Y los individuos somos afectados en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales de diferentes maneras, que no llegamos a hacer relaciones estables, que no llegamos a dar el máximo en una relación porque hubo un fallo así en nuestro hogar. Tenemos la gracia de Dios que puede rehacer todo esto y componer todo esto en nuestras vidas, hermanos. Pero si tenemos la oportunidad de tener un hogar donde nuestros hijos no vivan ni esas deficiencias, no lo hagamos. Démosle un buen ambiente en el cual ellos se desarrollen, que aprendan esas conexiones interpersonales. Estaba ayudándole a mi esposa con su material de escuela dominical y por ahí vi una lista que tenían que hacer o que deben estar haciendo los muchachos ahorita, de los amigos que recuerdan del kinder, entre primero y tercer grado de primaria, entre tercero y sexto año y ahora en la actualidad, ¿sí? Y eran 5 nombres por lo menos que podía tener. ¿Tú podías llenar una lista así? ¿Recuerdas tus amigos del kinder, de los 3 años a los 6? ¿Recuerdas tus amigos de primero a tercero de primaria? A veces no desarrollamos esas cualidades o no buscamos amigos por esas deficiencias. No nos podemos
nosotros relacionar con nuestras personas. Las mujeres ayudan en esta conexión a sus hijos en su hogar. Las mujeres son una influencia para sus hijos en su personalidad, en su amar a Dios, en su buscar y obedecer a Dios. Las mujeres son dadoras de compasión a la vida de sus hijos. Como un varón aprende a ser compasivo cuando no está en su naturaleza que Dios le ha dado, con el contacto con la mujer, en ese sentido, con su madre desde el pequeño. Tenemos la imagen, ¿verdad?, del padre que dice: te castigo y ahora te vas a comer, te vas a dormir sin comer, sin cenar. ¿Y quién es la que le lleva la comida? ¿Quién es la que tiene compasión de ese hijo castigado? La mujer, porque Dios así la ha diseñado. Entonces, hermanas, estas son las cualidades con las que Dios ha dotado a la feminidad, a ustedes como mujeres. Y todas estas características deben de manera principal manifestarse en la mujer y mostrar la gloria, otra parte de la gloria de Dios que nosotros como hombres no podemos manifestar de manera completa. Así que juntos, hombre y mujer, manifiestan esta gloria de Dios a la humanidad. Manifiestan esta gloria de Dios. Así que pensemos, ¿cuánto de esto se está perdiendo y se va a perder bajo la ideología de género? Bajo la ideología de género. Qué terrible que el ser humano esté cayendo en esto. No solamente el mundo en cuestiones de la superficie terrestre se está volviendo árida y estéril, sino la humanidad misma se está volviendo árida y estéril por tener matrimonios hombres o matrimonios mujeres. Nos estamos matando como seres humanos de manera literal. Y eso sin pensar en los hijos que dejarán de nacer por matrimonios del mismo tipo. Todo eso se altera en esa situación. ¿Cuál es la razón de estas diferencias? Dos cosas. Número uno, la razón de las diferencias con Dios, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, son en razón de estos roles que cada uno debe de tener, que a cada uno les corresponde desempeñar. Es el diseño divino de la familia y de la sociedad. Y Dios diseñó estos roles para que fueran ocupados, enseñándonos a nosotros, y ese es el principio, la situación de la responsabilidad de cumplir con lo que te toca. El hombre debe de desempeñar su rol que Dios le ha dado, debe de cumplir con esas responsabilidades. La mujer debe de hacer lo suyo, y así empezamos a enseñar a nuestros hijos a cumplir con las responsabilidades que le corresponden como hijos, como hombre, como mujer. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, hermana, si tienes hijas, tú debes enseñarles a desarrollar su rol como mujer, a esforzarse por su hogar, por su casa, a atender al marido. La responsabilidad del varón, si tenemos hijos, es enseñarles a trabajar, es enseñarles a proveer, es enseñarles a confrontar el mal. Debemos nosotros de hacerlo, es nuestra responsabilidad. Pero eso no quiere decir tampoco que si yo tengo puras hijas, pues yo no voy a hacer nada porque no voy a ayudar al varón. No. Tengo que desarrollar mi rol como varón y enseñarles cosas a mis hijas para que ellas también aprendan su responsabilidad como mujer. Si yo tengo puros varones y soy la esposa, pues que mi esposo se haga cargo de ellos. No, la mujer, recuerden, están complementando la imagen de Dios. Tienen muchas cosas que enseñarles también a esos hijos varones. Entonces, esa es una razón, los roles, las responsabilidades. En Génesis 2:18, ya lo hemos leído, dice así: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La segunda razón es de la ayuda idónea, el complemento adecuado, y este tiene el sentido de ser el complemento para el hombre. Esto tiene que ver tanto en el aspecto físico. Dos hombres no se complementan, no se corresponden físicamente, ¿sí? No lo pueden hacer. Es contra naturaleza. Por eso en Romanos nosotros seguimos leyendo desde el versículo 21 en adelante.
adelante, el Señor dice que la negación de la gloria de Dios y el adueñarse o el aceptar las mentiras de los hombres han llevado a los hombres a actuar contra naturaleza, en contra de lo que Dios ha establecido, porque hombres con hombres no se complementan ni física, ni intelectual, ni moral, ni emocional, ni espiritualmente. Entonces la razón de ser diferente es por este complemento que debe haber en esas áreas: físico, intelectual, moral, emocional y espiritual. El hombre y la mujer entonces son por diseño divino complementarios. ¿Sí? Complementarios. El hombre no puede vivir sin la mujer y la mujer no puede vivir sin el hombre. Hay aquellas mujeres que dicen: ojalá en nuestro planeta hubiera habido puras mujeres. Ya no existieran. ¿Sí? Ya no existieran. No puede vivir el uno sin el otro. Pablo a la iglesia de los Corintios les escribió que la mujer fue creado por causa del hombre. Y así lo leemos en Génesis. ¿Sí? No fue creado el hombre por causa de la mujer, pero ahí mismo dice que tanto la mujer procede del hombre como el hombre procede de la mujer. ¿Y por qué dice eso Pablo? Hermanos, para que no nos menospreciemos unos a otros. No menospreciemos los hombres a las mujeres, sino menosprecien las mujeres a los hombres. Sí. No nos menospreciemos. Cada uno somos importantes en el plan de Dios, aunque tenemos estos roles diferentes. Por eso Dios diseñó a la humanidad en hombre y mujer. Entonces, este mundo está siendo atacado en esas verdades fundamentales que Dios ha establecido. El diablo, el príncipe de la potestad del aire, nos está atacando, ha conmovido los fundamentos que Dios puso para la humanidad, y nosotros podemos ver con asombro, con perturbación, que esto es real, que lo que leía al principio, ¿verdad?, del pastor Núñez es verdadero. El hombre debe reflejar esa gloria de Dios, pero el diablo está luchando porque esa gloria de Dios no se manifieste. ¿Sí? Y quiero dejarlos con estas preguntas para que nosotros estemos meditando, pensando en ellas. Número 1, ¿cómo enfrentamos estos asuntos de ideología de género? ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, a veces tomamos una postura de decir esto no es cierto y lo negamos, pero el que tú lo niegues no quiere decir que no sea cierto. No quiere decir que jamás llegará y tocará tu puerta, que jamás un hijo o una hija no te va a decir o expresar que es bueno convivir, casarse mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Cómo manejas tú esta situación en tu mente, en tu corazón, en tu familia de la ideología de género? ¿Quiénes son los más susceptibles al ataque diabólico en este aspecto? Déjame decirte, nuestros hijos. Ellos son los más susceptibles. Tú y yo estamos formados y tenemos en la gracia de Dios ya la verdad del Evangelio muy cimentada en nuestro corazón, espero, ¿verdad? Y difícilmente nos van a mover de eso. Pero el diablo quiere ganar una generación fuera del diseño de Dios en esto. Y lo que ha promovido en estas últimas 2 décadas no son tanto para conmovernos a nosotros, sino a nuestros pequeños hijos. Y a ellos debemos. Sí. ¿Cuál ha de ser la posición que como cristianos hemos de tomar ante la promoción de esta ideología? ¿Cuál debe ser nuestra posición? El señalar, censurar, como dicen ellos mismos, ¿verdad? Mostrarnos como homofóbicos. El mandar y condenar a todos ya al infierno. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Es muy importante que nosotros determinemos cómo vamos a tratar con ellos. Si nosotros le podemos dar a nuestros hijos la impresión de que ellos son aberrantes, y bueno, en una situación sí, pero ¿viven ellos sin esperanza? Eso debemos considerar. En cuarto lugar,
¿Es un asunto de creación o de distorsión pecaminosa? Un programa de televisión que muchas mujeres ven en nuestro país y también yo creo algunos hombres, ¿sí? Es un programa de esos chismes televisivos. Hay un conductor, ya un hombre anciano, ¿sí?, que él dijo que esta situación de ideología de género, ¿sí?, es algo natural, que se nace con ello porque él desde los 3 años se sintió mujer. Y está esta pregunta: ¿es un asunto de creación o de distorsión pecaminosa? ¿Qué creemos? Y finalmente, ¿hay esperanza bíblica para las que viven bajo esas prácticas? La próxima semana, si Dios nos da vida, nos da gracia, estaremos viendo algunos pasajes que deben ayudarnos a responder estas preguntas y a ver, a no tomar una posición de que solo me da asco y que se vayan al infierno. No, debemos ser bíblicos en ello. Y yo espero que al estudiar estos pasajes, nosotros podamos ver eso. Entonces, vimos hoy que hay una gran importancia en la creación del hombre. Que 3 veces se dice en este pasaje que Dios creó de la nada porque es importante. Y que se nos dice que fuimos creados ya bajo un diseño divino, hombre o mujeres. Y bajo ese diseño nosotros debemos glorificar a Dios. Debemos de aprender que esto nos lleva a nosotros a que somos responsables de dar gloria a Dios delante de Él. Y dar esa gloria en 2 cosas. Número 1, en cómo vivimos nuestra sexualidad. ¿Sí? Debemos de dar gloria a Dios en la vivencia de nuestra sexualidad. ¿Sí? Y no solo hablo del aspecto físico, sino del aspecto moral, del aspecto intelectual. ¿Sí? Cómo vivimos nuestra sexualidad. El Señor quiere que nosotros llevemos este punto de la sexualidad, hombre o mujer, a un grado de gozo y de deleite supremo, porque Él se gozó en su creación y nos diseñó para eso. ¿Sí? Como dice Pablo, debemos entenderlo. Él escribe: no como los otros gentiles que viven en pasiones de concupiscencias. No, Dios no nos dio la sexualidad para ello, pero debemos vivirla, debemos disfrutarla y debemos llevarlo al máximo. ¿Sí? En segundo lugar, en cómo desarrollan los roles que Dios les ha dado en la familia y en la sociedad. Somos responsables entonces de cómo vivimos nuestra sexualidad. A Dios le daremos cuenta de ello y somos responsables de cómo desarrollamos los roles que Dios nos da, como hombre o como mujer, como esposa o como esposo. Si yo soy un irresponsable como hombre, le voy a dar cuentas a Dios. Sí, porque Él me creó hombre y Él me creó para desarrollar esas cualidades que como hombre yo debo desarrollar. Si Dios me creó mujer, ¿sí?, o te creó mujer, tú eres responsable, hermana, mujer, señorita, de cumplir ese rol de mujer, ¿sí?, de ser hacendosa, de ser dedicada, de ser la ayuda de tu marido. No esperes a que llegue tu marido y haz el quehacer. No, esfuérzate. De esta manera estarás dando gloria a Dios porque te diseñó para Él. Entonces Dios nos creó varón y hembra.